Según la ONU, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otras muchas. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna, considerando estos derechos como inalienables, imprescriptibles, universales, indivisibles e integrales. En base a la breve descripción dada de los derechos humanos anteriormente, se dará a conocer de qué tratan los derechos humanos de la primera generación como tal. Los derechos humanos de la primera generación están enfocados en los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Estos derechos están enfocados en garantizar la libertad de las personas y su función principal consiste en la limitación de la intervención del poder en la vida privada de estas mismas, así como garantizar la participación en los asuntos públicos. Los derechos civiles identificados en los derechos humanos de la primera generación es la libre expresión, el derecho a la vida, a la libertad ideológica y religiosa y derecho a la propiedad. Y los derechos políticos identificados en los derechos humanos de la primera generación es el derecho a voto, a la huelga, a asociarse a algún partido político o sindicato. Ética. Esta puede entenderse como un cuerpo de conocimiento que aborda la naturaleza de las acciones humanas en la vida social, donde la óptica de los conceptos morales, como bondad, verdad, entre otros, y los preceptos morales, como reciprocidad, por lo tanto, tiene como objetivo el estudio de la moral, que ésta tiene que ver con las acciones humanas en la vida social. La ética y el trabajo social tienen en común el propósito de velar por el bienestar de las personas y promover el respeto dentro de la sociedad. Relacionándolo con los derechos humanos de manera bioética, refiriéndonos a esto a la dignidad humana, derechos humanos y justicia, que se refieren a la obligación de promover el respeto universal hacia las personas. Donde está mejor representado, esto es en un enfoque de la ética basado en los derechos, poniendo de relieve la protección del ámbito personal de cada individuo. No obstante, esto podría requerir el establecimiento de derechos individuales o comunitarios, cuyo carácter exacto dependerá de las condiciones locales. Además, trabajo social avanza hacia la consideración de los derechos humanos como el otro principio de organización de su práctica profesional. La transición de la orientación hacia las necesidades de la afirmación de los derechos se ha hecho imprescindible porque es preciso satisfacer las necesidades sustantivas tangibles. Una necesidad sustantiva puede traducirse en un derecho. Es algo que se espera facilite el Estado y entidades más allá del Estado. Los derechos humanos son inseparables de la teoría, los valores, la ética y la práctica del trabajo social. Trabajo social exige tener presentes sus valores y poseer una sólida base de conocimientos, sobre todo en la esfera de los derechos humanos, para orientarse en muchas situaciones profesionales conflictivas, y después implementar ciertas herramientas que en su base son estos derechos humanos, lo que ayuda a una intervención adecuada. Aunque con su labor, los trabajadores sociales pueden reforzar los derechos de sus clientes, los errores de juicio pueden llevarlos a poner en peligro esos derechos. La visión de su trabajo desde una perspectiva global de derechos humanos ayuda a la profesión a darle un sentido de unidad y solidaridad sin perder de vista las perspectivas, condiciones y necesidades locales que constituyen el marco en el que actúan los trabajadores sociales. La defensa y el apoyo a los derechos humanos y la justicia social son la motivación y la justificación para el trabajo social. La profesión del trabajo social reconoce que los derechos humanos tienen que coexistir con la responsabilidad colectiva. La idea de la responsabilidad colectiva destaca la realidad de los derechos humanos que se pueden alcanzar en el día a día. Las personas, la responsabilidad,
los demás, el medio ambiente y la importancia de crear relaciones recíprocas dentro de las comunidades. Ética, trabajo social y derecho humano de la primera generación, estos tres conceptos se pueden ver reflejados en los principios éticos del trabajo social, ya que estos principios se ve el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, refiriéndose al respeto de las personas sin discriminar sus creencias, pensamientos políticos, etc., la promoción de la justicia social y la promoción de los derechos humanos como tal, siendo estos puntos los que están más relacionados con los derechos humanos de la primera generación dicha ya anteriormente. Críticas. Como crítica, los derechos humanos en general no son cumplidos en su totalidad, ya que en algunos países se ven más reflejados, demostrando que el que tiene mayor poder, gobierno, ministros e empresarios, es de quien las personas dependen para poder tener un bienestar adecuado y cubrir sus necesidades más básicas. Otra crítica a los derechos humanos es que no son amplios, siendo estos de carácter occidentalizado, no logran reflejar las problemáticas en los países latinoamericanos, terminan siendo excluyentes para las personas que conviven en un mismo contexto social.